¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos a este programa especial de Notables desde Ciudad de México, donde estaremos hablando con otro notable invitado, Pedro Miguel, periodista y escritor, uno de los hombres más brillantes de México, directamente desde nuestros estudios aquí, en la capital mexicana. Pedro Miguel, gracias por estar con nosotros. Jorge, es un gusto platicar contigo. México en una nueva etapa. ¿Es un México nuevo después de la elección? Es un país nuevo, definitivamente. Viene siendo un país nuevo desde hace 6 años. Causa cierta incertidumbre esto de que es la cuarta transformación. ¿Y cuáles son las otras tres? Se preguntaría mucha gente. Bueno, es que México pasa por un proceso de independencia, que es la primera transformación nacional importante, pasa por un proceso de reforma en el siglo XIX, que separa la Iglesia del Estado y que reivindica la soberanía nacional frente a invasores franceses, que es la segunda transformación, y después, en los albores del siglo XX, México realiza la primera revolución social de ese siglo, y es la tercera gran transformación. A partir de 2018, en un proceso electoral que fue más bien una insurrección que una elección, una insurrección cívica, en la que se votó por cambiar de régimen, por votar al régimen viejo, empieza la cuarta transformación. Y hoy estamos iniciando el segundo piso de esa cuarta transformación, es decir, el segundo capítulo de una transformación que tiene que ser un proceso largo, porque el país viene de un deterioro, de un acanallamiento, de una decadencia de 40 años de neoliberalismo. Si lo vemos desde el punto de vista de quien está fuera de México, vemos un fenómeno que en 6 años el Movimiento de Regeneración Nacional o el partido político Morena se transforma en la primera fuerza política del país en 6 años y deja atrás décadas de gobiernos oligárquicos en donde se pasaban a dedo la presidencia del uno en otro. ¿Cómo le explicamos a quien nos está viendo fuera de México que en 6 años se ha vivido esto, tú dirías, revolucionario? Es revolucionario y tiene que ver con la construcción de un proyecto de nación. Mira, Morena no solo se está volviendo el partido, no solo se ha vuelto el partido mayoritario, está volviéndose una fuerza hegemónica. Fuerza hegemónica tiene una connotación que parece negativa, dictadura, Partido Comunista Soviético, chino. No, una fuerza hegemónica es la socialdemocracia escandinava, el peronismo argentino, el bipartidismo estadounidense, el gaullismo en Francia, en un momento. Es decir, es una fuerza política que propugna un proyecto de nación y que en ausencia de otros conjunta a mayorías sólidas y a proyectos de larga duración. Morena es eso, es una fuerza política que le propuso un proyecto de nación específico a un país que no lo tenía, porque el neoliberalismo nunca fue capaz de generar un proyecto de nación. Tenía un modelo de negocio, pero no un proyecto de nación. Y Andrés Manuel López Obrador tiene características personales muy, muy especiales. Tanto es así que el hombre tiene, digamos, muchas horas de vuelo, mucho juego de cintura, en donde ha caminado por el pretil con el socio del norte, 3.000 kilómetros de frontera común con Estados Unidos, supo manejar este camino complicado. Este nuevo México no lo tiene más. Y en ese sentido, ¿se pone en peligro entonces que ese nuevo México de Morena continúe en los próximos 6 años? No creo. López Obrador es sin duda un político fuera de serie. Creo que eso ya lo reconoce todo mundo, ¿no? Hasta los medios de derecha mexicanos que se pasaron execrando los 6 años. Eh, pero lo fundamental y lo esencial de López Obrador es que encarnó un proyecto de nación que encarna ahora Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum tiene un carisma personal, le permitió salir adelante con muy buenos resultados recientemente, pero Claudia Sheinbaum por sí misma, como un hombre, como una persona, sin una propuesta política para el país,
no podría haber llegado a donde llegó. Y fíjate esto que tú hablas de la relación con Estados Unidos, es que el proyecto de nación, Jorge, incluye la política y la relación con Estados Unidos, incluye una nueva relación con el empresariado, incluye una nueva relación trabajo-capital, una nueva relación ciudad-campo, una nueva relación con la energía, una nueva relación entre las comunidades afroindígenas y el resto del país, incluye un lugar para las mujeres, incluye un lugar hasta para los animales, ¿no? Hay en Morena una política de protección, ¿no? Entonces, yo creo que Claudia encarna todo esto. Y tenemos entonces un pacto de convivencia con los vecinos, entre nosotros, entre nuestras minorías, con la naturaleza, etcétera. Esto nunca lo tuvo la derecha, lo tiene Claudia. La pregunta es, ¿podría desestabilizar esta oposición que queda muy atrás un gobierno que tiene una propuesta concreta que hacerle al país? Me parece que no. Por el otro lado, lo bueno, lo malo y lo feo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y que se transforma, lo malo y lo feo se transforma en el desafío de Claudia Sheinbaum. Sí, lo feo o lo peor fue el error de cálculo que se tuvo en 2018. No se midió en toda su profundidad la pudrición nacional. No se midió hasta dónde estaban descompuestas las instituciones, hasta dónde había llegado la descomposición social. Y esto significa que, por ejemplo, la política de seguridad no logra los resultados que se preveían en 6 años. Se avanza mucho, se abaten los índices delictivos, pero sigue habiendo una violencia delictiva residual muy importante. Otro asunto, la promesa ambiental. Había una prioridad que era rescatar al sector energético nacional, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, que habían sido despedazadas durante 40 años, chatarrizadas, diríamos acá, con el propósito de desaparecerlas y entregarle todo a las empresas transnacionales buitres, ¿no?, de la energía. Entonces, no se puede avanzar en una transición, aunque se hizo Puerto Peñasco, pero se consolidó el fundamento para que ahora, en este nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, se pueda avanzar a esa transición. Se sentaron las bases, por ejemplo, la Guardia Nacional, para tener una policía nacional que no se tenía. Lo que había era una policía insuficiente. Te pongo un ejemplo, la Ciudad de México tiene 90,000 efectivos policiales locales. La Y 28 millones de habitantes además. Bueno, no, digamos 9 solo en la Ciudad de México, Okay. solo la demarcación. Además es en los alrededores. Para esos 9 millones hay 90,000, 80,000 policías. La Policía Federal, que era lo que se tenía como Policía Nacional, tenía 40,000 efectivos para todo el país. Eso no sirve. Y además tenía un mando civil y en un contexto tan deteriorado y tan descompuesto, ese mando civil no podía evitar la descomposición de la policía. Entonces, hoy se tiene el instrumento de la Guardia Nacional, que es una policía que tiene presencia territorial, que tiene disciplina militar, que tiene entrenamiento, que tiene una capacitación, que tiene cientos de miles de efectivos y que cubre el territorio. Y está pensada como una policía de proximidad. Bueno, Claudia Sheinbaum tiene en sus manos un instrumento importante para pacificar el país. Háblame del tema de la integración. AMLO, una de las prioridades realmente importantes fue justamente impulsar la integración latinoamericana, algo que había estado completamente marginada por todo lo que tuvo que ver con la derecha. ¿Qué puede esperarse? México está de regreso en América Latina, aunque, ¿qué puede esperarse? Yo creo que América Latina puede esperar de México solidaridad plena. Y te pongo un ejemplo muy concreto. En Centroamérica se está empezando ya, bueno, ya desde el sexenio de López Obrador se ha empezado a aplicar programas sociales concebidos para México, como Sembrando Vida, como Construyendo el Futuro, que están diseñados para arraigar
a su tierra y a su vida a sectores poblacionales propensos a migrar. La solución que propone el obradorismo a la migración es acabar con ella de raíz, es decir, eliminando las causas que provocan la migración. Por eso hubo acuerdo con Trump, porque los dos estaban de acuerdo en que la migración se tiene que acabar, aunque por distintas razones. Bueno, esto, Claudio, tiene un gran instrumento de cooperación internacional que va más allá de las palabras, que va más allá de los discursos, que es una forma concreta de contribuir no a que no haya migración, sino a que nuestros pueblos y nuestros países no pierdan a su población. La población es la parte fundamental de la riqueza de cualquier país y la hemos estado exportando durante décadas. Forzadamente, porque en definitiva, para muchos analistas, es decir, hay una cosa que ya no es hipócrita, sino es perversa, es a través de las condiciones que es las relaciones comerciales, no comercio libre, sino comercio injusto, fuerzan a nuestras poblaciones a tener que migrar hacia el norte y apenas pasan la frontera se transforman, para muchos críticos, en la esclavitud moderna. Y cuando están en el norte, lo señalan con el dedo que traen precisamente, que envenenan, como está diciendo Donald Trump, la sangre de los Estados Unidos. Y ese producto de esa migración son las condiciones de comercio, de relacionamiento que produce el norte con nuestra América Latina. Es decir, la base es no necesariamente el interés de un latinoamericano de irse, sino de que no le queda otra alternativa que transformarse para muchos en el esclavo moderno. Lo que estás diciendo es fundamental. Entre las presidencias de Salinas y de Fox, México expulsó a 8 millones de personas del campo. Esto fue una tragedia humanitaria de la que nunca se ha hablado en esos términos. Posiblemente de las mismas dimensiones que la tragedia humanitaria del Mediterráneo, con el ahogadero de migrantes de África, de Asia Central, etc. Bueno, imagínate lo que significa una pérdida de 8 millones de personas en muy pocos años, ¿no? ¿Esto qué provocó? Bueno, provocó que la informalidad en las ciudades creciera de una manera desmesurada, el lumpenaje, la miseria, que los salarios se cayeran, que hubiera una competitividad laboral feroz. Significó también una sangría de población hacia el norte, que por cierto, nuestros países subsidian a la economía de Estados Unidos con población barata, con mano de obra barata. Con los esclavos modernos. Con los esclavos modernos. Y significó también un traslado de población a la delincuencia organizada. El neoliberalismo convirtió a la delincuencia organizada en un sector de la economía. Bueno, el hecho de que se haya planteado, bueno, tenemos que revertir esto y tenemos que acabar con ese fenómeno monstruoso, deliberado, porque fue deliberado, ese despoblamiento, yo creo que es un instrumento de hermandad fuertísimo que México ha estado proyectando y que va a seguir proyectando hacia América Latina. Ya no se trata de integrar en abstracto y que necesariamente tenemos que comerciar entre nosotros, tal vez no tenemos mucho que comerciar, no, pero tenemos que ir avanzando en la creación de políticas de Estado que rescaten a nuestras poblaciones, que pongan a los estados al servicio de la gente y no de los capitales y no de los intereses monetarios y no de las minorías oligárquicas. Pedro, te invito a hacer una pequeña pausa. Muy bien. Estamos hablando con Pedro Miguel directamente desde nuestros estudios en Ciudad de México, que acabamos de cubrir el proceso electoral mexicano con Pedro Miguel, periodista y escritor. Estamos hablando sobre el Nuevo México, como dice Pedro. Enseguida regresamos.
Continuamos hablando con Pedro Miguel directamente desde Ciudad de México. Estamos hablando sobre el nuevo México tras las elecciones presidenciales. Pedro, periodista y escritor. Yo te preguntaba, Pedro, lo bueno, lo malo y lo feo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, y tú me decías, empezaste por lo malo. Cuéntanos lo bueno del sexenio. Lo bueno son 5 millones de personas que fueron rescatadas de la pobreza. Lo bueno es el sentido de dignidad que se ha inculcado a millones de personas. Fíjate qué paradoja, darle una jubilación a una anciana, a un anciano, es darle dignidad. Porque el problema de la masa poblacional envejecida de México es su dependencia a familiares, a la caridad pública, a lo que sea, ¿no? En el momento en que ellos tienen un poco de dinero en la mano, ganan dignidad. En el momento en que un joven que no tiene lugar en el mercado laboral, que no ha tenido un espacio en el sistema educativo, se le ofrece una beca, Construyendo el Futuro, y se le dice, te vamos a pagar un salario mínimo para que te capacites en alguna empresa, organización, dependencia gubernamental, en donde sea, ¿no? En ese momento se está haciendo una distribución de dignidad de las personas. Y esto se aplica también a los campesinos, que se les dice, a ver, te vamos a pagar un dinero mensual para que siembres árboles, para que diversifiques tus cultivos, para que organices con el resto de los beneficiarios una biofábrica, para que puedan producir sus abonos orgánicos, sus pesticidas orgánicos, etcétera, ¿no? Pero además no se les condiciona, por supuesto que no se les condiciona el voto, no se les condiciona nada, y si ellos quieren comprarse unos zapatos con ese dinero, están en su derecho de comprarse unos zapatos, es su dinero. Pregunta, según el sociólogo Juan Carlos Monedero, seguramente lo conoces. Gran amigo mío. Juan Carlos Monedero afirma que en América Latina, cuando un líder progresista o un líder de izquierda gana una elección, llega al gobierno, pero no llega al poder, porque el poder sigue en las manos de ese 1%, de esa oligarquía, de esa derecha, y dentro de los alfiles que deja está el control del poder judicial. Y a través del poder judicial largan estos golpes de Estado que hemos visto en nuestra América Latina, diestra y siniestra, en lo que le llaman ahora el lawfare, o sea, la guerra judicial. ¿Le pueden lanzar la guerra judicial entonces a Claudia Sheinbaum? Yo creo que es una de las cartas con las que va a jugar la derecha, pero a ver, aquí tenemos una apuesta muy importante, y es que en México, fíjate, el lawfare no es solo lawfare, también es una guerra legislativa, suele ir acompañada, es decir, a Dilma Rousseff la tiran en el Congreso, o sea, es el Poder Judicial el que larva toda la infamia, pero es el Congreso el que la destituye. A Pedro Castillo lo destituye de su Congreso, en fin, ¿no? Aquí tenemos la mayoría legislativa, tenemos la presidencia, tenemos la mayoría de las gubernaturas, tenemos la mayoría de las alcaldías, tenemos la mayoría de los congresos estatales. Sí, la derecha está trincherada en el Poder Judicial. Es un Poder Judicial muy desprestigiado, muy debilitado en su autoridad, porque la autoridad no es solo las atribuciones que te da la ley, es que la gente te otorgue su confianza, ¿no? Y pues es un Poder Judicial que se ha dedicado a ser una fábrica de impunidades. Bien, ese Poder Judicial podría tener la fuerza, porque no es solo la fuerza legal, es la fuerza política. ¿Qué tiene la derecha? Tiene los medios, a la gran mayoría de los medios, tiene el Poder Judicial, tiene órganos autónomos como las autoridades electorales, el Instituto Nacional de la Transparencia, una cosa de la competitividad, que son excrescencias que el neoliberalismo inventó para perpetuarse en el poder. Si nos vamos a la división de poderes clásica de Montesquieu, tenemos que tener un sistema de contrapesos ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Qué son todos estos demás agregados y añadidos? Son trampas para nunca abandonar el modelo neoliberal. Bueno, y para impedir la aplicación de políticas de Estado
adversas a los intereses oligárquicos. Claudia es una clara continuadora, profundizadora e innovadora de las políticas de Estado de la primera fase de la 4T. Pero, tal como se han planteado las cosas, en esta segunda fase, en este segundo piso que le llama ella, tenemos que ir a la renovación del Poder Judicial, tenemos que ir a la renovación de la institucionalidad electoral, tenemos que ir a la renovación de muchas antiguallas burocrático-administrativas que siguen allí, que son una herencia nefasta. Entonces, aquí va a pesar mucho, digamos, la batalla que se dé en el ámbito del Congreso de la Unión para transformar la Constitución, para no tener instituciones que sean nugatorias de la voluntad popular, que no impidan el ejercicio de la voluntad popular en la forma de políticas de Estado que han sido aprobadas por la mayoría del electorado. Es demasiado simplista presentar esto como sigue siendo la lucha del capital contra, en este caso, el pueblo, la mayoría, como decía Andrés Manuel López Obrador, el pueblo raso, que es lo que ganó la elección, es el capital versus el pueblo raso. No, porque una buena parte del capital está de acuerdo con la 4T. Porque la 4T tiene un proyecto de nación que le da un lugar al capital. Es decir... Perdón, o sea, no son aquellos comunistas que te meten la mano en el bolsillo, los terroristas, los socialistas, los castrochavistas que te van a dejar. Ya esos no son. Que te quitan a los hijos para que el Estado los vuelva ateos y satánicos y te quitan la casa. No, no es eso. No, mira, a ver, yo creo que en la 4T básicamente te diría que todos estamos de acuerdo en ser antineoliberales. Pero ser antineoliberales no deriva, desde luego no en ser comunistas, esa es una antigualla de los años, ¿cuándo se cayó la Unión Soviética? En el 91, o sea, por favor, ¿no? Lo que pasa es que es tan huérfana de ideología y de ideas la derecha, Jorge, que ha resucitado el anticomunismo. Por Dios, o sea, es como si ahorita se resucitara de veras la lucha contra las brujas o contra Satanás, ¿no? Bueno, a lo que voy es a esto. No tenemos hasta hoy un paradigma postcapitalista. No se ha podido construir en el mundo. Me encantaría poder decir, a ver, ya trascendimos el capitalismo. Es mentira, no se ha podido trascender. Pero sí creo que tenemos que trascender el neoliberalismo y estamos en eso. Pero el capital tiene un lugar, lo ha tenido, y yo te diría que mayoritariamente el capital está satisfecho con la forma en que se ha llevado la cuarta transformación. ¿Por qué? Ha ganado mucho dinero. No se lo llevó el comunismo. No se lo llevó el comunismo y además no se le quitó al capital para repartirlo. No, no es así. Hay algo muy interesante. Fíjate, en el sexenio de López Obrador se recuperaron cerca de 4 billones de pesos, es decir, estamos hablando de 200,000 millones de dólares, del combate a la corrupción, de la austeridad en el gobierno, de la lucha contra la evasión fiscal y de la lucha contra la corrupción, sin hacer una reforma fiscal, sin cobrarle los impuestos a los ricos, sin tocarle sus fortunas ni el funcionamiento de sus empresas, se logró liberar esa cantidad de recursos con los cuales no solo se hicieron programas sociales, sino se hicieron 2 aeropuertos, 2 vías férreas, una refinería, una planta solar que es la más grande de América Latina, decenas de carreteras, miles de caminos, programas de vivienda, programas educativos. Pedro Miguel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Jorge, es un gusto y un honor.